Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. Hoy estará con nosotros el presidente de la Cámara de Empresas Crediticias, Max Rejalaga, también actual presidente de la empresa Credisolución. Estaremos hablando con el señor Rejalaga sobre varios temas, principalmente en relación a la situación del mercado financiero, la asistencia crediticia, la eventual regulación del Banco Central del Paraguay para este sector del mercado financiero. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Comenzamos a entrevistar el día de hoy al presidente de Crecer, la Cámara de Empresas Crediticias, el señor Max Rejalaga. Gracias por estar con nosotros, Max. Muchas gracias a ti, Estefan, por la invitación. Un gusto estar en tu programa. Max, hace un mes fuiste electo nuevo presidente de la Cámara de Empresas Crediticias. La Junta Directiva está conformada por el mismo equipo de gente que venía acompañando ya hace un periodo importante el desenvolvimiento de la Cámara. ¿Cómo ves este nuevo desafío, Max? Bueno, en realidad es la cuarta comisión directiva de la creación de la Cámara. Realmente es una gran responsabilidad, digamos, ocupar el cargo que anteriormente ocupaban personas de la talla de un Víctor Vázquez, de un Rodríguez Aguirre, de un Pedro Espínola, pero en realidad lo hacemos con mucha satisfacción. Y sobre todas las cosas amparado en un equipo increíble que, como bien lo señalaste, ya estaba trabajando anteriormente, ¿verdad? En la cual se encuentran los representantes de las principales empresas del gremio, llámese Carsa, Negofin, SDM, Electroban, Serfín, el Grupo Universo, en fin, están las empresas más representativas del sector. Y bueno, el equipo humano es increíble y creo que estamos preparados para llevar adelante un excelente año. Esa es la principal característica de Crecer, que está conformado hoy en día por las empresas de crédito más importantes del país. Lo bueno es que lo trazado, los desafíos trazados van a seguir porque es la misma comisión directiva, alternando algunos que otros cargos, pero es el mismo equipo que continúa con el trabajo ya iniciado hace años. Max, ¿cómo ves la situación de la demanda de créditos y consumo en este momento? No post pandemia porque seguimos en pandemia, pero en este primer, digamos, semestre del año. Mira, Estefan, para hablar de la situación de la demanda actual, creo que nos tenemos que ir un poco atrás y hablar del año pasado, ¿verdad? En el 2020 tuvimos un excelente primer trimestre de año, ¿verdad? Todos nosotros pensábamos que era nuestro año, ¿verdad? Lastimosamente después vino la pandemia. En el mes de abril prácticamente se para la demanda de créditos. Recién a final de año se ve una reactivación importante y eso continúa, ¿verdad? Estamos sin dudas en materia de demanda mucho mejor que el año pasado, ¿verdad? Donde inclusive muchas empresas, si no hubiésemos tenido un primer semestre auspicioso, hubiésemos cerrado el año con números negativos, ¿verdad? Eso difícilmente se verá ya este año. La reactivación es importante. Afortunadamente hubieron medidas oportunas del gobierno y bueno, eso hace que lentamente la economía se reactive y consecuentemente la demanda de créditos. Cuando muchas veces se escucha hablar, habrás visto probablemente en nuestros programas, muchos referentes MIPYMES hablan de nos falta crédito, estamos complicados con la asistencia crediticia. Yo entiendo que los varios actores del mercado financiero, entiéndase bancos, financieras, cooperativas, casas de crédito, obviamente que quieren, asistir de forma crediticia a la gente, pero hoy en día tenemos
un gran cáncer más que el tema de la informalidad, ¿verdad? Eso generalmente hoy en día, obviamente por una cuestión de riesgo, desde la empresa de ustedes, vos estás actualmente como vicepresidente de Credit Solution, obviamente que habrán, digamos, realizado un corset con respecto al tema crediticio para evitar una alta morosidad. Totalmente, Estefan, es así mismo como vos decís, ¿verdad? La pandemia también nos obligó a todos a ser más selectivos, a repasar muchísimos mecanismos de riesgo, de mejorar nuestros accesos a la información, ¿verdad? Porque eso está totalmente relacionado. A mayor información, digamos, disminuye el riesgo. Y bueno, eso nos hizo superarnos a nosotros mismos, ¿verdad? La pandemia lógicamente tiene sus cosas positivas también, y eso es que nos ha hecho que todos nosotros tengamos que reconstruirnos, reformularnos nuestra forma de trabajar, y eso hace que hoy seamos bastante más eficientes que lo éramos en años anteriores. Max, en el programa pasado le tuvimos aquí a la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo. Fue muy grata la opinión que ella tuvo, o sea, escuchar la opinión de ella sobre el desempeño de las empresas de crédito. Para recordarle a la audiencia, la AFD seleccionó a las principales casas de crédito del gremio Crecer y otras cooperativas para, digamos, ejecutar la herramienta de financiación Fisalco. Ante mi pregunta de cuál fue el desempeño de las casas de crédito, ella habló que fue muy bueno, que las casas de crédito seleccionadas se adaptaron y cumplieron todos los parámetros exigidos por la AFD. Esa noticia, esa opinión positiva de la AFD, ¿cómo llegó al gremio? ¿Cuál fue el impacto que eso generó? Mira, asistimos al programa del jueves pasado, Estefan, y realmente nos dejó muy contentos las expresiones de la presidenta de la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo. En realidad nos enojamos fue un poco contigo, Estefan, ¿Por qué así? porque nos hubiese gustado estar antes que ella, ¿verdad? Para expresarle a la directora de la AFD nuestra tremenda alegría de haber trabajado con ella. Sí. Realmente encontramos un material humano en la Agencia Financiera de Desarrollo increíble, muy técnica, comprometida, capaz, atenta, ¿verdad? Realmente y como todas las cosas, ¿verdad? Cuando se empieza una relación existen temores iniciales por ambas partes, ¿verdad? Claro. Y eso fue ampliamente superado, ¿verdad? Creo que nuestras expectativas respecto a lo que fue trabajar con la Agencia Financiera de Desarrollo fue totalmente superada, y es muy importante destacar que justamente ese producto que se generó, como vos bien lo señalaste, con el Fisalco, tiene mora cero en nuestras empresas, ¿verdad? Que es algo que seamos sinceros, no es un tipo de producto al cual nosotros estamos acostumbrados, y sobre todas las cosas, tener mora cero en una casa de crédito, digamos, es prácticamente imposible, y no solamente en las casas de crédito, sino en cualquier actividad financiera, ¿verdad? Y estamos muy felices con ese producto, y lógicamente nos gustaría seguir trabajando con la Agencia Financiera de Desarrollo. Nos sentimos realmente pero muy a gusto trabajando con ellos. Lo que noto, Max, es que la Agencia Financiera de Desarrollo, en plena vorágine de la pandemia, se tomó su tiempo también para conocer un poco al sector, es decir, escuchar un poco cómo funcionan las casas de crédito, y tratar de adecuar ciertas reglamentaciones a ese sector del mercado financiero, ¿verdad? Creo que eso fue muy importante, ¿verdad? Que el hecho de escucharla a ustedes, a los principales referentes, y de bajar sobre la mesa algunas inquietudes lo que luego generaron resoluciones que fueron adecuándose a lo que se venía buscando. Así mismo, Estefan, ese trabajo lo hicieron ellos muy bien, y también algo muy importante, Estefan, que lo hicieron sin prejuicios, y eso permitió también que la relación sea más amena. Hubo mucha empatía entre las empresas y las personas que estaban encargadas del proyecto dentro de la Agencia Financiera de Desarrollo, y eso hizo que nosotros podamos cumplir el 100% con ellos. Y creo que el motivo principal del producto, que era la de mantener los empleos de paraguayos y paraguayas que pasan un momento difícil, lo conseguimos. Se pudo mantener una gran cantidad de empleos, pudimos llegar
al tipo de cliente que muchas veces a los bancos y a las financieras les cuesta llegar, que son estas MIPYMES que tanto reclamaban ser asistidas por el gobierno, y bueno, a través de los recursos de la Agencia Financiera de Desarrollo nosotros lo pudimos hacer. Max, quiero ir a un primer corte y quiero luego hablar un poco de tu experiencia, llevar un poco a bajar a la mesa tu experiencia en las constituciones de casa de crédito, tu experiencia en lo que hoy en día es el manejo diario de una casa de crédito. Quiero que, si bien este programa lo ven la mayoría de referentes de casa de crédito, también hay gente que no lo es. Y también un poco hablar luego de la asistencia crediticia a aquellos sectores no bancarizados. Fantástico. Volvemos en breve con Max Rejalada. Continuamos con el presidente de la Cámara de Empresas Crediticias. Max, si nos comentás, ¿qué implica crear, constituir una casa de crédito? ¿Cuáles son los principales factores, las principales estructuras que deben crearse? Entendemos que siempre los costos de creación, los costos de mantenimiento, los costos de funcionamiento de una casa de crédito tienen una particularidad especial. Si nos puedes resumir un poco cómo se crea, cómo funciona una casa de crédito. Bueno, mira, con respecto a Credit Solución fue una experiencia muy linda porque fue básicamente, digamos, los deseos de mejorar y de colaborar puestos en una empresa. Nos juntamos 7 amigos, aportamos un capital inicial y a los menos de los 6 meses ese capital se había terminado, ¿verdad? Fue una experiencia bastante desafiante, ¿verdad? Nosotros inclusive cuando formamos la empresa queríamos tener el sueño de mantener proporcionalidades y ese tipo de cosas, ¿verdad? Que rápidamente aprendimos que eso no era posible. Hoy Credit Solution tiene más de 60 accionistas, ¿verdad? De todo tipo, grandes, pequeños, medianos. Y bueno, y fue lo que permitió, digamos, dar ese impulso inicial. Es muy complicado empezar, Estefan, fundamentalmente porque en nuestro caso tuvimos, le digo yo, la mala experiencia del éxito, ¿verdad? Nos fue muy bien, muy rápido y eso hizo que nos apresuremos un poco y ocurrió lo que te dije, ¿verdad? Que nos quedamos sin recursos. En ese momento todavía no accedíamos a créditos del sistema financiero, lo que nos obligó a incorporar más accionistas. Una vez que vos accedes al sistema financiero, las cosas se facilitan. Es muy importante señalar que las casas de crédito no trabajan con la captación. Nadie tiene un cartel que diga recibo tu dinero, te pago tanto por ciento, ¿verdad? Posteriormente nosotros empezamos a fondearnos a través nos convertimos en SAECA, sí. Nos fondeamos a través también de la bolsa, emitiendo acciones preferidas fundamentalmente, ¿verdad? Y eso permitió que, digamos, dentro de estos 11 años el crecimiento haya sido sostenido, ¿verdad? La base es la gobernanza, Estefan, es el estar ahí, es el acompañar la problemática diaria que existe, ¿verdad? Tenemos como 3 sectores bastante importantes, que es la venta, ¿verdad? Que en nuestro caso y la gran mayoría lo trabajamos a través del telemarketing propio y también contratado, ¿verdad? Tenemos el departamento de riesgo, que es bastante tecnificado, ¿verdad? Con la utilización de tecnología, donde también utilizamos mucho los servicios de VIXA, que también es una empresa conformada por diferentes casas de crédito. Y hoy el departamento principal es el de cobranza, ¿verdad? El que más trabajó en el último año, probablemente. El que más trabajo ha tenido recientemente, ¿verdad? Max, y generalmente se habla, es vox populi el hecho de que, lo mencionaste en el bloque pasado, con Fisalco demostramos que penetramos a un sector de la población no bancarizada, a la cual el banco no llega con asistencia crediticia.
O sea, que una casa de crédito genere ciertas estructuras, hablaste de ventas, cobranzas, riesgo, generalmente se hace con la meta y con el objetivo de llegar a ese sector. Estimo yo que el trabajo ahí es el doble, el triple probablemente de lo que sería un banco, una financiera, ¿verdad? Que ustedes tienen que, es decir, el call center de ventas de una casa de crédito, por ahí es mucho más numeroso que el call center de ventas de una entidad financiera. Lo mismo de cobranza, porque lo decía en un programa pasado el señor Rodrigo Izaguirre, expresidente de las casas de crédito. Nosotros colocamos de repente 100 millones de guaraníes, pero colocamos en 50 créditos de X montos, ¿verdad? Entonces son 50 carpetas, 50 análisis de riesgo, necesitamos más gente. Esa especialización de las casas de crédito en ese formato de concesión de crédito es lo que ayuda también a llegar a un sector que por ahí, no sé si decir es olvidado, pero a lo mejor no tanto del interés de algunos bancos y financieras, ¿verdad? Así es, Estefan. Mira, fuera el objetivo de cualquier empresa, que es la de ganar dinero, lógicamente da mucha satisfacción poder atender a ese sector no bancarizado, ¿verdad? Porque es justamente un sector a la que nadie le está prestando asistencia, ¿verdad? Y lógicamente da una satisfacción personal cumplir un lado social importante, ¿verdad? Pero como vos decís, es un sector que te requiere muchísima más atención y te genera una cantidad de trabajo que un banco o una financiera por lo general no lo tiene, ¿verdad? Y es bueno hablar de los no bancarizados, Estefan, porque muchas veces se habla de una cierta rivalidad que existe entre banco, financiera y las casas de crédito, ¿verdad? Donde en algunos sectores tal vez pueda existir un tipo de competencia, ¿verdad? Pero en realidad las casas de crédito y también las cooperativas son, digamos, la boca de entrada de ese sector menos favorecido por la sociedad, ¿verdad? En su ingreso al sistema financiero. Y digamos, ahí es muy importante el rol que cumplen las casas de crédito, porque es el que le da la oportunidad del primer crédito, asume riesgos muy importantes, digamos, es como un salto al vacío. Es la puerta de apertura, es la abertura a la inclusión financiera. Es la verdadera inclusión financiera. También eso hace, digamos, genera una capacitación financiera también en ese joven que accede al crédito por primera vez o en ese microempresario, ¿verdad? Y también permite determinar el carácter que tiene cada cliente, ¿verdad? Ese cliente que ingresó, que tuvo un crédito en una casa de crédito, que va desarrollando sus actividades económicas o laborales normales, que va creciendo y lógicamente que posteriormente va a un sector que le pueda atender a menores costos, ¿verdad? Que son los bancos y la financiera, pero la boca de entrada es la casa de crédito, ¿verdad? Por eso es que, digamos, esa supuesta rivalidad no tiene mucho sentido, porque en realidad somos dos segmentos que se complementan y en realidad son las casas de crédito las que están asumiendo el gran riesgo y formando a esos potenciales clientes de bancos y financieras, ¿verdad? Mira, hace unos días nada más el Instituto Nacional de Estadísticas hablaba que de todas las personas ocupadas en el país, el 65% de ellas trabajan en forma informal. 65% de las personas ocupadas en este país es un número altísimo. Y también es una gran masa de paraguayos y paraguayas que difícilmente pueden ser atendidas por los bancos y financieras, producto justamente de esa informalidad, ¿verdad? Y son personas las cuales son atendidas por lo general por las casas de crédito, por las cooperativas y las que ayudan a un desarrollo de esas personas. Por eso también, digamos, nosotros nos sentimos muy satisfechos desde el punto de vista de la función social que cumplen las casas de crédito. Sin duda la función social es algo muy clave y
Lo dijo en su momento aquí, eso, la presidenta de la AFD, también en su momento estuvo con nosotros el director del Banco Central, Diego Duarte Schussmüller. Él hablaba de esa función social de las casas de crédito, que es un tema que debe tenerse muy en cuenta al momento de que se llegue la regulación para este sector, un tema que lo vamos a tocar en el próximo bloque. Max, generalmente, lo explicaste, cobranzas, riesgos son dos áreas muy importantes en una casa de crédito. Al analizar una carpeta de crédito, tu área de riesgo de tu empresa, hoy en día accede a información de BICSA, Buró de Información Comercial, probablemente a lo mejor de otra central de riesgo. Hay muchas bases de información a las cuales se accede, las famosas referencias comerciales. Es decir, hay un costo de infraestructura y un costo del área de riesgo de tu empresa. Me decía también en su momento varios referentes que el costo de la morosidad en una casa de crédito jamás va a ser similar al costo de la morosidad en una entidad financiera. Porque tu equipo de cobranzas probablemente sea un equipo importante que demanda pago de prestación, pago de salario, internet, luz, agua, call center. Si nos puedes explicar un poco ese costo que tiene de repente, el costo de mantener un riesgo bajo y luego el costo de no dejar que la morosidad se trepe a índices altos. Así es, Estefan. Existen tres costos, digamos como tres costos principales que encarecen nuestro servicio, ¿verdad? Y es muy importante, digamos, que la ciudadanía en general y los clientes tengan en cuenta, ¿verdad? Uno de ellos es el costo financiero, Claro. ¿verdad? El costo del dinero. El costo del dinero. Desde el momento en que, digamos, no existe la posibilidad de la captación, ese costo financiero es mayor, ¿verdad? Porque nosotros en su gran mayoría debemos recurrir a los bancos, ¿verdad? O sea, ahí de entrada, lógicamente, ahí ya existe, dependiendo ya de la capacidad de cada una de nuestras empresas y digamos, a las garantías que ella pueda ofrecer, existe un costo que podría ir, digamos, ya de un 7 o 8% hasta un 15 o 16%. Claro. Eso es un costo de entrada, que también hay que decir lo que es muy importante, ¿verdad? Un costo que ha disminuido, digamos, durante la pandemia, ¿verdad? Otro costo, digamos, no menor, es justamente al costo que te referías de la morosidad, ¿verdad? Así como un banco, una financiera tiene un costo en ese sentido de un dígito, el nuestro, pues te puedo asegurar que jamás va a ser un costo de un dígito, ¿verdad? Fundamentalmente por el tipo de cliente al cual atendemos y que en este último tiempo aumentó bastante, ¿verdad? Afortunadamente esta reactivación económica que estamos viviendo, este pequeño verano dentro de nuestro ya casi invierno nos da mucha esperanza, ¿verdad? Que ese costo de morosidad disminuya, ¿verdad? Y también hay un costo muy importante que muchas veces no se habla, pero que es el costo de venta. Sí. El costo de venta dentro de una casa de crédito es bastante elevado, del 8 al 12% fácilmente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también es un costo, digamos, yo te diría que casi social, Estefan, porque te diría que el 65% de la fuerza de venta a través del telemarketing en nuestras empresas está constituida por mujeres. Y eso también genera una gran satisfacción dentro de las casas de crédito, ¿verdad? Da mano de obra en gran cantidad a muchas mujeres y muchos jóvenes también. Muchas mujeres, muchos jóvenes, ¿verdad? Y acá no existe la mala costumbre esta que tenemos, no solamente en el Paraguay, sino en casi todo el mundo, donde el hombre gana más que la mujer, ¿verdad? Acá está claramente delimitado eso y tanto hombres como mujeres ganan lo mismo y, digamos, somos sostén, esas mujeres que son sostén de familia, digamos, tienen ingresos asegurados en nuestras empresas para mantener a su familia, ¿verdad? Pero hablaste también de riesgos, sí. Estefan, y esos riesgos no solamente están ahí. Hoy, digamos, en día, el principal riesgo que tienen las casas de crédito es la inestabilidad, ¿verdad? Sí. La inestabilidad que puede ser
política, ¿verdad? Fundamentalmente, ¿verdad? La pandemia también ha generado muchísimos problemas. Y yo te diría que más que la pandemia en este momento son esas constantes amenazas de fase cero. Hay un mínimo anuncio de que existe la posibilidad de que volvamos a fase cero, se cortan los créditos. Claro. Entonces esa inestabilidad... La incertidumbre es algo que la influye. incertidumbre es algo que influye muchísimo, ¿verdad? Así también hay mucho ruido que se generan con estos nuevos proyectos de ley, muchas veces totalmente tomados de los pelos, donde no están asegurados los recursos para financiar esas ideas. Es algo que digamos, asusta muchísimo. El populismo es algo que nos preocupa a todos, y esos son riesgos mayores, ¿verdad? Ese punto quiero reforzar, Max. Permíteme un corte, Sí. porque quiero tocar ese tema de las regulaciones tanto del sector legislativo como del sector del Banco Central del Paraguay. Quiero ahondar en ese punto. Volvemos en breve, luego de la pausa. Continuamos en breve con Max Rejalaga. Continuamos con nuestro invitado. Max, hablaste de algunas medidas populistas que suelen surgir generalmente. Yo recuerdo, y esta pregunta, este tema lo toqué con actores, lo toqué con referentes de casas de crédito, referentes de cooperativas, directores del Banco Central del Paraguay, ministros del Poder Ejecutivo, parlamentarios. No hay una sola persona que tuvo una opinión distinta. El famoso topeo a la tasa de interés de tarjeta de crédito. No sé si recordás en ese momento, hay una anécdota que nadie lo comenta, pero que lo manejamos algunos, que había un parlamentario que había sido demandado por una empresa, por una entidad financiera porque debía tarjeta de crédito. Entonces él se le ocurrió presentar un proyecto de ley y lo trabajó con varios, y surgió, y era una medida populista, se la acoplaron unos cuantos. En su momento fue algo bien, o sea, a ver, mediáticamente instalado, sí, qué bueno, se topeó la tasa de tarjetas de crédito, pero las consecuencias fueron nefastas. El consumo perjudicó al consumo, mucha gente perdió acceso al crédito. Bueno, y eso está confirmado, los números y las estadísticas sí lo confirman. La incertidumbre en periodo de pandemia, algunos indicios de medidas populistas. Sabemos que estamos en un año delicado para el país, y un año también para el sector de casas de crédito, donde se iniciaría probablemente a fines del año algún inicio de las primeras regulaciones por parte del Banco Central. ¿Cómo lo toman ustedes de crecer estos factores que te estoy comentando? Mira, es un tema bastante delicado, pero también, hablé de la parte mala, pero también me quiero referir a la parte buena, ¿verdad? Y la parte buena es que vemos, tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Las cabezas con visiones bien claras, los principales técnicos. Cuando vos te reunís digamos, con los técnicos del Banco Central, fundamentalmente del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, te da cierta tranquilidad de que esas medidas populistas, digamos, tienen pechos valientes dentro del Estado para pararla. Y yo creo que hay que hacer justicia y mencionar eso, ¿verdad? Hay gente que realmente está interesada en digamos, mantener esos logros económicos que se consiguieron en años pasados, ¿verdad? Y digamos, en lo que respecta a las reglamentaciones, nosotros en particular como gremio estamos muy entusiasmados en iniciar esa relación con el Banco Central del Paraguay, y ojalá se repitan las experiencias exitosas como se tuvo con la Agencia Financiera de Desarrollo y también con la CEPRELAC, ¿verdad? Que fueron experiencias exitosas a la hora de trabajar con ellos, ¿verdad? También es muy importante decir, Estefan, que la totalidad, y eso es muy importante, la totalidad de los asociados al gremio se inscribieron, digamos, como empresas crediticias
en el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? En una reciente presentación que se realizó en el Banco Central, que fue creo que la semana pasada, Sí. se habla de la existencia de 299 empresas crediticias, ¿verdad? Sí. Ahí estamos hablando aproximadamente de un poco más de 4.000 millones de dólares en cartera y más de 825.000 clientes que son atendidas por estas empresas, ¿verdad? Y bueno, eso nos da la pauta de que, digamos, es un segmento importante que tiene que ser, digamos, reglamentada, digamos, con mucha atención, de tal manera que esa reglamentación no vaya a perjudicar, ¿verdad? En Crecer nosotros tenemos algo bastante claro, que es que las leyes no se discuten, las leyes se cumplen, ¿verdad? Pero queremos ser voces activas a la hora, digamos, de participar con las autoridades del Banco Central en el estudio de esas reglamentaciones, ¿verdad? Creemos que en nuestro país existen demasiadas experiencias exitosas de cuando las medidas, las reglamentaciones y las leyes se realizan, digamos, en forma consensuada, ¿verdad? Yo siempre rescato, y porque a mí me tocó hace más de una década, Estefan, trabajar Sí. en la función pública. Y recuerdo cuando el ministro Borda iniciaba todo este proceso del impuesto a la renta personal, ¿verdad? Y, digamos, todo el mundo era contra, y todo el mundo decía que eso era imposible implementarlo en nuestro país. Pero vos ves y te das cuenta hoy que a través de una implementación gradual de arriba hacia abajo, de montos mayores a montos menores, bueno, vos tenés que eso, creo que el año pasado llegó al 100% de las personas que estaban destinadas a llegar, ¿verdad? O sea, cuando un proceso se hace en forma consensuada, cuando se hace en forma gradual, creo que hay mayores chances de alcanzar el objetivo. Yo coincido contigo, Max, en que los principales referentes del Banco Central del Paraguay y el Ministerio de Hacienda conocen a cabalidad la realidad del sector y eso lo van a tener en cuenta al momento de iniciar el proceso de regulación, ¿verdad? Y hay una cuestión muy interesante que hay que hacer notar. A lo largo de todos los gobiernos, hasta yo diría de la época de dictadura hasta hoy, no podemos negar que el Paraguay siempre ha mantenido una estabilidad en su sistema financiero, con algunas que otras excepciones. Sí. La estabilidad monetaria es algo muy importante y siempre quedó instalado de que el Banco Central no es una institución que se deja manejar mucho por los avatares políticos. Es decir, como decir, tienen la suficiente espalda como para decir, señores, esta medida populista no es la medida acertada, y yo creo que eso va a ser algo importante al momento de iniciar este proceso de regulación. Y también sí coincido muchísimo contigo, más que es clave el hecho que haya una mesa de trabajo conjunta entre el Banco Central del Paraguay y Crecer. Digo Crecer porque Crecer le aglutina a las 30 casas de crédito más importantes del Paraguay. Creo que ese va a ser el paso previo importante para que se siga, digamos, dictando resoluciones que sean, digamos, aplicables y puedan ser llevadas a la práctica en el sector financiero, ¿verdad? Y en el próximo programa creo que va a estar con nosotros el presidente del Banco Central y vamos a estar tocando estos puntos con él. A mí me parece muy importante, si bien es una característica del Banco Central su hermetismo, muchas veces ellos te dan cierta participación, pero hasta cierto punto. Yo creo que en este tema de regulación de casas de créditos sí van a tener que por ahí abrir un poco la mesa a sentarse un poco a escuchar a los referentes, ¿verdad? Así como lo hizo la gente de la AFD. Y está el ejemplo, la propia presidenta de la AFD habla de un muy buen desempeño y un muy buen cumplimiento de las normativas por parte de los referentes de Crecer. Max, quiero ir a un nuevo corte y luego quiero seguir tocando otros temas contigo. Claro que sí. Volvemos en breve con Max Jalá.
Continuamos con Max Rejalaga. Max, quiero seguir con el tema del relacionamiento con el Banco Central del Paraguay. Tengo conocimiento que ya desde juntas directivas anteriores han tenido ciertos contactos con referente al Banco Central del Paraguay. En este periodo que estás asumiendo como presidente, ¿cuál va a ser la política de la junta directiva? ¿Van a buscar un acercamiento con la gente del Banco Central del Paraguay? ¿Van a esperar las regulaciones? ¿Cuál es la idea que está manejando la junta directiva de crecer? Bueno, en este momento, Estefan, reuniones en sí todavía no se pudieron dar, hasta por esta situación de pandemia que vivimos, tanto ellos como nosotros seguimos trabajando en cuadrilla, ¿verdad? Pero yo creo que el primer paso se dio, ¿verdad? El primer paso se dio dando cumplimiento a lo que estableció la nueva ley en lo que se refiere a la inscripción de las empresas, ¿verdad? Como te decía anteriormente, el 100% de las empresas de crecer están inscritas ya en el BCP. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando, seguimos capacitando, digamos, a nuestra gente, ¿verdad? Recientemente hemos tenido un curso para la formación de los oficiales de cumplimiento, por ejemplo, que es de alguna u otra forma queremos ir ya adecuándonos a las exigencias regulatorias. Más aún ahora, ¿verdad? Que tendremos una importante misión como país que es de superar, digamos, esta prueba llamada Gafilat, ¿verdad? Yo creo que también existen prioridades dentro del BCP, pero por nuestra parte existe una plena confianza en las autoridades del Banco Central del Paraguay, que ese acercamiento, digamos, se va a dar y va a ser de la forma más provechosa para todos los asociados del gremio, ¿verdad? Esos números que empiezan a salir y que antes eran proyecciones y hoy que sabemos que estamos hablando de una cartera de 4.100 millones de dólares, es un número no menor, ¿verdad? Sobre todo atendiendo al tipo de cliente que atienden las casas de crédito, ¿verdad? Por lo que te puedo decir que en este momento creo que se debería hacer una regulación, digamos, lo más consensuada posible. Max, siempre a mí me gusta hablar de cuestiones positivas, mirar a futuro con un positivismo importante, pero tengo el chip del abogado inserto y a veces quiero actuar un poco abogado al diablo, ¿verdad? Entonces quiero bajar a la mesa una situación. ¿Qué podría pasar si eventualmente no se da lo que todos esperamos? Si se viene una regulación muy estricta, una regulación de difícil cumplimiento para las casas de crédito, teniendo en cuenta varios factores. Vos ya lo mencionaste algunos. La mayoría de las casas de crédito se fondean de entidades financieras, otro grupo de entidades financieras y de cotizar en bolsa. Entonces, generar excesivas regulaciones podrían generar complicaciones y eventualidades y contingencias no muy positivas para el mercado financiero. ¿Cómo lo están evaluando de crecer? ¿Un plan B, un plan C? Creo que también tenemos que hablar de esa, no creo probable situación, pero también habría que analizarla, ¿verdad? Así es, pero te soy muy sincero, Estefan. No es nuestra percepción que ese sea el camino que el Banco Central vaya a tomar, ¿verdad? Vemos mucha madurez dentro de las autoridades y los técnicos del Banco Central. Y aparte de todo, Estefan, si hay un mal momento para implementar regulaciones estrictas, eso es categórico, ¿verdad? Y fundamentalmente esta pandemia ha dejado más gente en la informalidad, ¿verdad? Ya tenemos esa informalidad en nuestra economía que nos caracteriza, ¿verdad? Pero digamos en este momento en particular, ¿verdad? Y yo estoy seguro que las autoridades del Banco Central de Paraguay han recibido el estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas, donde nos habla de ese 65% de personas en la informalidad. O sea, eso es un número, digamos, asustador y dejarle a esa masa de personas hoy sin una ayuda crediticia sería prácticamente un suicidio, ¿verdad? Nosotros sí esperamos una regulación acorde a las posibilidades reales de cumplimiento, ¿verdad? Hasta porque nuestros propios clientes
viven en la informalidad, muchos de ellos, y porque hay algo muy importante, Estefan, nosotros no hacemos captación, entonces el riesgo sistémico es nulo, ¿verdad? Eso creo que ellos van a tener muy en cuenta a la hora, digamos, de establecer un marco regulatorio. Otra cosa no menos importante que hay que entender, Estefan, es que hay todo tipo de casas de crédito, ¿verdad? Existen esas casas de crédito que emplean a más de 400 personas, pero también hay casas de crédito de 4 personas a las cuales vos no le podés, por ejemplo, solicitar ese oficial de cumplimiento, Claro. por ejemplo. Hay casas de crédito que tienen una cartera de casi 200 millones de dólares. Sí. Es cierto eso. Pero también no deja de ser cierto que hay casas de crédito que su cartera es un poco más de 200 mil dólares. Sí. O sea, ese marco regulatorio, ¿verdad? Debe ser bien estudiado, bien consensuado, ¿verdad? Y sobre todas las cosas debe ser gradual su implementación, Estefan, ¿verdad? Por eso que nosotros consideramos que esa discusión con ellos, es cierto que vos hablaste del hermetismo que nos tenía acostumbrado al Banco Central, pero creemos que la situación que hoy vivimos es importante. Acá lo que sí creo que en ambos coincidimos es que lo importante en este momento es la transparencia en todos los ámbitos, y las casas de crédito no podemos estar ajenos a esa realidad. Tampoco podemos decir de que todos los procesos han sido lo más transparente posible, ¿verdad? Pero es un proceso y estamos para colaborar con el Banco Central en ello, ¿verdad? Entonces nosotros, para contestar la pregunta, esperamos una aplicación gradual, participativa, y que lo hagamos eso, digamos, en forma consensuada. Esas imposiciones muchas veces están destinadas al fracaso. Y un fracaso hoy en esa reglamentación, Estefan, puede significar, no quiero ser alarmista, pero hasta un estallido social, ¿verdad? Porque yo creo que es el momento donde las casas de crédito cumplen un factor social tremendamente importante, que inclusive no solamente económicamente, financieramente es importante, sino no hay que menospreciar, políticamente es fundamental, ¿verdad? Entonces creo que es el momento en que nosotros trabajemos coordinadamente y que llevemos este proyecto a buen puerto, ¿verdad? Creo que en algo ya coincidimos, es que todos queremos transparencia, coincidimos en que no existe captación, desde ese punto de vista no hay ningún riesgo sistémico, ¿verdad? Creo que es fácil entender que el costo del dinero que tiene la casa de crédito y su costo operativo es tremendamente superior a cualquier tipo de institución financiera, y que el nivel de clientes atendidos por las casas de crédito, esa alta informalidad que se tiene con ese tipo de clientes, obliga a que los requerimientos lógicamente sean distintos, ¿verdad? Yo creo que clave lo que acaba de mencionar Max, y quiero hacer un hincapié sobre el tema de la función social. A lo largo de nuestros programas, nuestros últimos 6, 7 programas, ya te lo manifesté, varios referentes de las federaciones más importantes ni pymes del Paraguay estuvieron aquí. El principal tropiezo de ellos para acceder a un crédito es la informalidad, que no siempre es una informalidad intencional. Ellos dicen, ser formal hoy cuesta caro en nuestro país. Entonces, en un momento de pandemia, donde tenemos un 70% casi de personas ocupadas que son informales, que no tienen otra forma de acceder a un crédito que recurrir a una cooperativa o una casa de crédito, quitarle el crédito en este momento sería catastrófico, repercutiría negativamente en un sector de la sociedad ya muy golpeado como las MIPYMES, que no le es fácil acceder al crédito. Y coincido contigo que el Banco Central va a tener en cuenta esos aspectos que mencionaste, esos factores, pero también el tema social, que a mi criterio va a ser muy importante al momento de tomar ciertas decisiones. Max, para ir cerrando un poco el programa, me gustaría que deje un mensaje a los socios de Crecer. Tengo entendido que Crecer está con una estrategia de ampliar su número de socios, está manejando
varias propuestas, varias alternativas y dejar un poco un mensaje a este grupo de empresas que hoy en día aporta mucho para el país. Así es, Estefan. Estefan, antes de eso Sí. quería complementar respecto a esa relación al marco regulatorio, ¿verdad? La AFD hizo importantes esfuerzos en sus procedimientos, etcétera, en permitirnos a las casas de crédito ser actores importantes a la hora de financiar las MIPYME, ¿verdad? Sí. Y yo estoy seguro que es un proyecto bastante exitoso. Bastante exitoso, y eso es producto del diálogo, Estefan. Eso es producto de sentarse en la mesa, ¿verdad? De no decir yo soy el dueño de la verdad, vos tenés que cumplir esto, ¿verdad? Se fueron ajustando, las reglamentaciones. Por nuestra parte también hubo, nos pusimos Ajustes de la política pila, interna. ¿verdad? Cumplir todos los requerimientos, ¿verdad? Asumir el riesgo. Claro. Que acá es muy importante destacar que Fisalco no es la misma cosa que Fogapi, que mucha gente muchas veces confunde. Acá el 100% del riesgo lo asumimos nosotros y creo que es un proyecto bastante exitoso y que demuestra a las claras cómo es importante cuando se trabaja en forma coordinada, ¿verdad? Y creo que lo mismo vamos a conseguir con el Banco Central. Con relación a lo que me decía Estefan, respecto a las nuevas medidas que hemos tomado, digamos, al asumir esta responsabilidad, conjuntamente con los directores, hemos establecido, digamos, una promoción porque nosotros queremos fortalecer el gremio. Y para fortalecer el gremio tenemos que estar la mayor cantidad de empresas. Claro. Hoy Crecer tiene más de 30 empresas asociadas. Es cierto que están las mayores, pero justamente estas reglamentaciones que van a surgir Van a afectar a todas. van a afectar a todas y fundamentalmente a las empresas de menor porte. En ese sentido, nosotros hemos establecido que por 3 meses, no exista la cuota de ingreso, de tal manera a incorporar la mayor cantidad de pequeñas y medianas casas de crédito, sobre todo las casas de crédito que están en el interior, que muchas veces no se hablan de ellas, pero son tal vez sean más importantes que las que estamos acá en Asunción y Central. Así que por 3 meses no vamos a tener ningún tipo de costo de ingreso, ¿verdad? Pero, Estefan, nosotros como gremio vemos el futuro con mucho optimismo, ¿verdad? Y creemos que en el trabajo conjunto entre el sector público y sector privado vamos a construir entre todos nosotros un mejor Paraguay. De eso estoy seguro. Creo que esto es un desafío importante, ¿verdad? Y que lo vamos a conseguir en forma consensuada y en forma gradual. No cabe la menor duda de que esto es para bien. Gracias, Max, por estar con nosotros. Ahora en tu nuevo cargo vamos a molestarte varios programas más, así que al anterior presidente lo tuvimos acá casi 5 o 6 veces. Contigo quiero duplicar la cantidad de entrevistas. Estamos acá para informar, Estefan. Muchas gracias por la invitación. Esta fue la entrevista con Max Regalaga, presidente de la Cámara de Empresas Crediticias. Un programa más de crédito y consumo. Lo esperamos el próximo jueves, 21 horas por Canal Pro. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician Bixa. Credi Ágil. Credi Solución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.